A lo largo de la historia, el materialismo histórico fue progresando en la construcción de un concepto más científico en base a las preguntas: ¿qué es el Estado? ¿Cómo funciona? En su principio Marx no desarrolló un concepto integral del Estado, sino que fue surgiendo de la misma lucha histórica del movimiento obrero, por eso es que sus interpretaciones sobre el tema fueron diversas y hasta en algunos puntos contradictorias. Fue seguramente en sus escritos denominados 18 Brumario de José Luis Bonaparte, en donde trabajó con mayor énfasis, cómo se puede comportar el Estado capitalista sobre determinadas formaciones sociales, pero este Estado es estudiado como un caso particular, de un momento particular, solo como un estado de excepción, aunque con algunas generalizaciones. Algo similar se puede decir en su estudio sobre el Estado proletario, dictadura del proletariado, como elemento de transición al comunismo, desarrollado principalmente en su libro La Guerra Civil Francesa. Lo cierto es que Marx se dedicó con más profundidad a la economía política cuya obra cumbre es El Capital, por lo que su concepción de Estado, según interpretaciones aparece subordinada, en muchos casos, a lo económico. En el Manifiesto Comunista ya nos decía que el gobierno capitalista es la administración de los intereses comunes del conjunto de la burguesía, es decir, es un instrumento de dominación política de clase, pero que en cuya forma estaría determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas en contradicción con las relaciones de producción. De esta forma, el Estado es puesto como parte central de la superestructura, el Estado es de clase, pero que carecería de operatividad propia y sería un mero reflejo de la infraestructura económica, más específicamente de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Esta fue la interpretación dominante de la Segunda Internacional. Pero hay que ser cautos, a pesar de la simplicidad de la teoría del Estado, visibles en Marx, o mejor dicho, en interpretaciones de la socialdemocracia en los tiempos posteriores a Marx. No hay duda que se está dando un primer paso hacia un concepto científico del Estado. Pero ¿cómo es que Marx llega a esta conclusión? Antes de seguir avanzando necesitamos romper con la noción vulgar y simplista, pero dominante hasta nuestros días, la noción de contrato social. Se sabe que Marx valora mucho la dialéctica hegeliana, pero no como comúnmente se cree, como un simple elemento determinante para el materialismo histórico, ya que la dialéctica hegeliana no producía ruptura con la filosofía especulativa típica del idealismo alemán, pues era incapaz de desarrollar un método científico, por ello era de necesidad destruirla. En cambio, para Marx sí es valorable la dialéctica hegeliana en cuanto rompe con la idea ilusa, pero dominante de contrato social. El contrato social es aquella teoría que explica al Estado como un acuerdo implícito en que los individuos de una sociedad ceden una parte de su poder, o libertad, al Estado, soberano etc., a cambio de que éste los gobierne, establezca derechos, garantías, etc. Entonces el Estado es creado por los mismos individuos, dentro de una sociedad civil, para su propio bien. El poder de este, es esa suma de individuos que sacrifica una parte de su libertad voluntariamente. Este concepto de Estado propio de la ideología burguesa choca con la idea de quién controla el Estado, a quiénes favorecen, por qué existen distintos tipos de Estados, qué determina la orientación de la política estatal. El acuerdo implícito no parece muchas veces respetarse ya que se mantienen políticas estatales favorables a sectores sociales particulares. No se ve en él la asimetría del poder generado entre la clase social dominante y diversos grupos sociales. Cuando se toca determinados intereses, el Estado parece reaccionar de modo que olvida respetar derechos y garantías de gran parte de la población. ¿A qué se debe esto? Reducir la existencia del Estado a decir el Estado es necesario para salvarlo de nosotros mismos no se diferenciaría de decir Dios existe para salvar a la humanidad de nuestros pecados, un tópico especulativo de mera creencia que poco nos dice sobre la naturaleza que se desenvuelve determinados fenómenos sociales. Así como la noción de igualdad de derechos que introdujeron los contractualistas sirvió a la burguesía para luchar contra la nobleza feudal contrarias a estas ideas. La construcción científica del Estado sería un instrumento para luchar contra la burguesía en pos de la igualdad social. Este ya no sería visto como un contrato social, sino como establecimiento del dominio de una clase sobre otra, que se refleja en el Estado burgués, asimismo como representante del interés general. La dialéctica hegeliana dio un primer paso probando que el Estado era producto de contradicciones en la moral, en el derecho, en el mismo Estado, pudo romper con la absurda trilogía Estado de naturaleza, sociedad civil, Estado, contrato social. Pero no pudo romper con la filosofía especulativa propio del idealismo alemán. El espíritu absoluto no significó en sí mismo ningún progreso respecto al sujeto trascendental de Kant.
Marx sería quien tomará la dialéctica hegeliana, pero no simplemente para dar la vuelta, no solo para pasar del idealismo al materialismo, con eso no bastaba, sino para destruirla y reconstruirla en función de crear una filosofía que auténticamente contribuya a la ciencia y no se quede en lo meramente especulativo. La teoría del Estado creada por Marx es todavía imperfecta, pero avanza hacia la construcción del conocimiento científico. Como se dijo, Marx no realiza una teoría integral, y debido a esto es que su concepto de Estado es interpretado, en sus primeros momentos, como un epifenómeno resultante de las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esta interpretación produjo varios errores teóricos que repercutieron en lo político, entre los más importantes. 1. Se formó una predicción sobre la caída del capitalismo fruto de contradicciones internas, cayendo en un economicismo catastrofista, en base a ciertas interpretaciones, desvaloraba cuestiones políticas estratégicas. Probablemente una teoría integral del Estado hubiese prevenido este error. 2. Otro error de esta interpretación economicista catastrofista y etapista, fue creer que la revolución socialista comenzaría en los países más avanzados, ya que supuestamente se tendría que desarrollar completamente el capitalismo para que se creen condiciones para el socialismo. Pero fue en la Rusia zarista donde se produjo la revolución. Este error se ve reflejado en las estrategias socialistas de la Segunda Internacional, y posteriormente en la Tercera Internacional, puesto que esta postura política muchas veces sirvió para sofocar los mismos movimientos revolucionarios. Mientras Marx no logró unificar una teoría integral del Estado, ya que dio lugar a diversas interpretaciones en el que dominó una visión donde el Estado era un mero epifenómeno de la superestructura, fue precisamente Lenin quien se ocupará de la problemática del Estado en su célebre libro El Estado y la Revolución. Para Lenin el Estado es producto del carácter irreconciliable de clase, y lo define como el monopolio de la violencia de una clase contra otra a través de la burocracia, el ejército, las cárceles, la policía, la ley etc. y es en concreto un instrumento de dominación de clase por lo que monopoliza la violencia. Vale la pena detenernos un poco para realizar un paralelismo con la definición de Estado de Max Weber desarrollado en la misma época. Este autor lo define como el monopolio de la violencia legítima, similar a la de Lenin solo que cambia a dominación. Legítima por dominación de clase. Esta comparación nos sirve para detectar el lugar sociológico que logra alcanzar la definición de Estado de Lenin. Volviendo al tema, la cuestión principal que distingue Marx, o ciertas interpretaciones del marxismo, de Lenin no es tanto una definición, ya que ambos consideran que el Estado es la dominación de una clase sobre otra, sino que la centralidad e importancia que le da el segundo respecto al primero. Así pasamos de un Estado subordinados por la estructura económica, a un Estado que es eje central en la reproducción de las relaciones de producción. Por ello la destrucción del capitalismo para Lenin no sería mera consecuencia de las contradicciones entre fuerzas productivas y relaciones de producción, sino que es producto del constante trabajo político de la vanguardia del proletariado. De esta forma, pasamos de un Estado que carece de operatividad propia, a un Estado que es decisivo en la reproducción de las relaciones de producción. Por eso la toma del poder del Estado es el eje central en la estrategia socialista. Lo que radica a un hipervoluntarismo donde lo político está por encima de lo económico, este último solo es un factor que facilita o dificulta la toma del poder del Estado. Sin duda Lenin dio un paso más adelante en la teoría del Estado al realizar una teoría integral de este, y ponerlo como eje central de la lucha política, pero también es cierto que no está exento de importantes problemas, entre los más significativos. 1. Su teoría se basa predominantemente en los denominados aparatos represivos. El Estado sería represión y violencia, lo que sin duda cae en un reduccionismo, ya que deja afuera o desvalora la importancia en la construcción hegemónica de las instituciones de la sociedad civil. 2. Es claro que cae en una teoría instrumentalista, en el que el Estado se reduce a una única función: defender los intereses de la burguesía. Esto no permite distinguir la compleja funcionalidad y relación con las distintas clases y grupos, así como las diversas formas que puede tomar el Estado. De esta forma poco se nutre su aspecto técnico-político. La estrategia socialista pareciera ser similar en un Estado autoritario que, en uno democrático, desvalorando las cuestiones ético-morales. 3. Al igual que Marx reduce a las clases sociales como único sujeto de la historia. Aunque Lenin logra avanzar en la cuestión del partido político y su necesidad estratégica. Será entonces Antonio Gramsci quien dará el gran salto en la teoría del Estado, resolviendo en gran parte los principales problemas de la visión economicista e instrumentalista.
Gramsci definió al Estado como el conjunto de actividades teóricas y prácticas en el cual la clase dominante busca consenso activo de los dominados y mantiene su coerción. Esta definición se reduce a una simple regla: consenso más coerción, que es igual a consenso acorazado de cohesión o sociedad política más sociedad civil. La originalidad de esta teoría del Estado está en que ya no es solo un conjunto de aparatos represivos, sino que éste trabaja fuertemente en la construcción de hegemonía política cultural. Ya no es solo un conjunto de institución o aparatos pertenecientes a la unidad estatal, puesto que trabaja en la sociedad civil indiferentemente si ésta pertenece al ámbito estatal o privado. No existe una división estricta entre el derecho público o privado, ya que se considera una frontera arbitraria. El Estado tiende a absorber lo privado, sin expropiarse de ello, transmitiendo una concepción del mundo en función al grupo dirigente en el poder. Estado y mundo de la producción se configuran en función de las clases sociales o alianzas de clase que luchan por el dominio de este. Pero a la vez, aunque secundariamente, participan del poder estatal grupos sociales diversos, intelectuales, burocracia, movimientos religiosos, sociales, etc. De esta forma se rompe con la idea de clase como único sujeto de la historia, aunque vale aclarar que las clases sociales es el sujeto dominante y el que configura en el tejido social el conjunto de grupos sociales. Gramsci da un paso muy grande en la construcción científica del Estado en el materialismo histórico, resolviendo, en cierta parte, algunos de los problemas teóricos de Marx y Lenin, incluso yendo mucho más allá del reduccionismo weberiano. Quizás el único problema de importancia de la teoría de Estado gramsciana es que coloca a este, igual que Marx y Lenin, en el lugar de la superestructura. Posteriormente el materialismo histórico evolucionará hacia una teoría del Estado donde la base económica y la superestructura política e ideológica tienden a perder sus límites estructurales y se unifican en la unidad del Estado.